Bien, continuamos con nuestro estudio de la Carta a los Romanos, capítulo 11. Leemos a partir del versículo 25 hasta el 29 y profundizaremos con la ayuda de Dios versículo 26, parte B, hasta el 29. Y dice así la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hasta aquí la palabra. Amado Señor, una vez más, muchas gracias por esta oportunidad privilegiada que tenemos nosotros, tus hijos, de poder estar reunidos aquí esta mañana, Señor, para, como lo hemos hecho, para alabarte, para adorarte, Señor, a través de los himnos, a través de las ofrendas. Y, Señor, queremos aprender más de tu palabra, queremos, Señor, conocerte más, para obedecerte más, para glorificarte más, para alinear más, cada día más nuestro carácter al de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has revelado. Gracias, Señor, por lo que hace tu Espíritu Santo, iluminarnos, Señor, y pedimos precisamente que pedimos, Señor, para que tu Espíritu nos ilumine, Señor, una vez más esta mañana y podamos comprender tu misma palabra, Señor. Gracias por el poder que radica en tu palabra. Te damos gracias y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada desarrollamos los versículos anteriores, del 25 al 26a, bajo el título de glorificar la soberanía de Dios. Esta mañana, versículo 26, parte B, al 29, inclusive, glorificar la integridad de Dios. Glorificar la integridad de Dios. Las Sagradas Escrituras están repletas, podríamos decir, de afirmaciones de la absoluta veracidad y confiabilidad de Dios. Repletas. Solamente para mencionar algunas, en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, nos dice, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ya hemos estado viendo semanas atrás la veracidad de la palabra de Dios. En los evangelios, tanto Marcos como Mateo, Marcos y Lucas dicen, expresan una y otra vez. Solamente voy a buscar la cita de Marcos, que dice en capítulo 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, hablando Jesús, pero mis palabras no pasarán. La creación que Dios llevó a cabo por el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, tiene un límite. Pero las palabras de Dios no van a cambiar, no van a modificar. Ya hemos visto lo que dice Isaías 55:11, que sus palabras hacen lo que Dios quiere. También cuando leíamos en el libro de los Salmos, capítulo 33, que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, nos dice el versículo 9 del 33. Pero el versículo 6 también nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos
y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, por la palabra de Jehová. El cielo, que algo extraordinario, la tierra, un día van a pasar, pero las palabras de Él no van a pasar jamás. Si vemos en el libro de Hebreos, capítulo 10, el escritor aquí nos afirma de la misma forma similar, que las palabras de Dios son confiables, son veraces 100%. Hebreos 10, 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Segunda de Pedro 3:9. Como dije antes, solo elegí algunas citas. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y 2 de Corintios 1:20, un pasaje que ya hemos leído anteriormente. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios. Vez tras vez, las Sagradas Escrituras afirman de forma absoluta la veracidad y confiabilidad de la palabra de Dios. Como leíamos el número, Dios no es hombre para que mienta. Como estudiábamos en Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo leíamos acá, 2 Corintios 1:20. Todas, dice, todas, porque todas las promesas de Dios, como hemos dicho una y otra vez, no son la gran mayoría de las promesas de Dios. Dice todas las promesas de Dios. Todas las palabras de Dios son confiables. Todas. Y todas cumplen el propósito por el cual Él la da, por el cual salen de la boca del Dios mismo, del Dios viviente. Las promesas de Dios son veraces. Las promesas de Dios son precisas. No es que en cierta forma o en un, como decía recién, un alto porcentaje se cumplen. Pero no del todo, no precisamente, no detalladamente. Algunas quedan ahí, flotando, sin cumplirse. Y todas son cumplidas de manera exacta, por la razón misma que es la palabra de Dios, en el tiempo exacto que Dios ha determinado y declarado, como ya hemos estudiado. Nadie, absolutamente nadie puede modificar, nadie puede alterar, nadie puede añadir nada en absoluto a las promesas de Dios. En todo sentido y a todo nivel, su palabra es inmutable. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso hace que podamos confiar 100%. 100%. Porque Él no cambia. Si vemos ahí en el libro también de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios es el mismo. Su palabra no cambia. Su palabra es inmutable. Lo que Él dice se cumple. Lo que Él dijo fue hecho. Lo que Él mandó existió. Todo fue hecho por el aliento de su boca. Todo lo que Él quiere que su palabra haga, se hace en el tiempo exacto, en el tiempo determinado por Él.
Ni antes, ni aproximado, ni cerca, no. En el momento exacto, en el tiempo exacto. Ya lo hemos estudiado anteriormente. Una y otra vez también Jesús en su ministerio terrenal, cuando querían echar mano de él o quitarle la vida física a él, él se escapaba, él se iba. Él no dejaba que eso ocurriera. ¿Por qué? Porque aún no había llegado la hora. Pero parece como que tan fácil fue después, porque él mismo declara, ahora sí llegó la hora, ahora sí llegó la hora. Todo se cumple por el determinado tiempo dado por Dios. Ni antes ni después. Absolutamente nadie puede cambiar, modificar las promesas de Dios. Nadie puede alterar sus palabras. Fiel es aquel que prometió. Por lo tanto, Él hará de la misma forma. Y es interesante ver acá al apóstol Pablo en todos estos últimos 3 capítulos o 4 capítulos que hemos desarrollado, profundizado, del capítulo 9, capítulo 11, donde vemos él su gran pesar por sus familiares, por sus parientes, según la carne, el pueblo de Israel, los judíos. Vemos un gran peso en su corazón, como hemos visto y hemos leído, capítulo 9, capítulo 10, al comienzo, esa gran tristeza, ese continuo dolor en su corazón por la incredulidad de sus parientes, porque todavía no eran salvos. Y ya finalizando esta porción de la carta, que comprende estos capítulos del 9 al 11, Pablo hace un gran énfasis de nuevo en la soberanía de Dios, como veíamos la semana pasada, y hoy la integridad de Dios. Al salvar a todo Israel, el Señor mostrará que Él es Dios, el único Dios verdadero y el único todopoderoso que siempre va a cumplir sus promesas y siempre va a llevar a cabo sus pactos. Por eso dice Pablo aquí, en capítulo 11, versículo 26, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Él dice, como está escrito, fíjense lo que dice Isaías 59, 20 al 21. Isaías 59, 20 al 21. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Él dijo, y fue hecho. Y acá Pablo muestra a sus lectores originales y hoy a nosotros, citando justamente lo que ellos conocían muy bien, lo del profeta Isaías. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y también en Isaías 27:9 encontramos lo que continúa diciendo. 27:9 de Isaías. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La salvación y el perdón y remoción del pecado y la erradicación de aquello que separa al hombre caído del Dios
santo. Dios un día va a cumplir. El poder de la salvación es la gracia de Dios. Y la condición para la salvación es la fe del hombre. ¿La generamos nosotros esa fe? No. Esa fe requerida existe por provisión divina. Solo Dios te la concede como regalo. Como Pablo ya ha dejado muy bien en claro, nuestro llamamiento es a la salvación, nuestra justificación, nuestra santificación y glorificación. Todo, absolutamente todo, fluye de la gracia soberana de Dios. Como leíamos hoy, porque para siempre es su misericordia. Porque quiso extender su misericordia hacia nosotros. El fruto de su presciencia y predestinación divina. Ya lo hemos estudiado también. Capítulo 8, versículo 9 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos han sido salvos, y todos somos salvos, y todos serán salvos, por la gracia de Dios, porque Dios ha querido tener misericordia. No porque hayamos podido tener algo bueno para que haya agradado a Dios. Absolutamente nada, todo lo contrario. Solamente pecado. Solo por los méritos de Jesús en la cruz. Y Pablo aquí pone énfasis justamente en la integridad de Dios. Y son, como decíamos la semana pasada, palabras de gozo para Pablo. Escribir esto. Saber que en Dios se puede confiar. Que hoy, en el momento que él estaba escribiendo eso, había muchos incrédulos y de los cuales él estaba realmente apesadumbrado. Él estaba triste en gran manera. Él tenía un continuo dolor en su corazón por ellos. Como dice la Escritura, él estaba dispuesto, si así fuera posible, de ser maldito por Dios. Ser castigado por Dios con tal de que sus hermanos fueran salvos. Sus parientes, los judíos, el pueblo de Israel. Hasta ese punto. Y él dice, lo que digo esto, lo digo delante de Dios y es verdad. Y Dios está de testigo que estoy diciendo la verdad, que no miento. Y vemos, como hemos estudiado y leíamos recién, que Dios en su gracia y misericordia nos ha salvado. Lo salvó a Pablo, salvó montones de judíos en ese momento. Y dice Pablo, la salvación de Israel también llegará. Y es totalmente segura porque Dios no cambia, porque la palabra de Dios es inmutable, porque todas las promesas de Él son sí y amén en Él. Todas las promesas. Se puede confiar 100% en la palabra de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice Pablo, la salvación última de Israel también está asegurada con certeza divina. Dios lo ha prometido. Dice, leíamos versículo 26 y luego al comienzo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo su pueblo va a ser perdonado. Eso es lo que Dios promete hacer expresamente. Apartará de Jacob la impiedad y quitará sus pecados. Es palabra de Dios. Su promesa es incondicional. No depende de lo bueno que sean las personas que son su pueblo, escogido, Israel, los judíos. No dependerá de Israel. Depende de la voluntad de Dios. Depende de la soberanía de Dios. Dios es quien ha querido tener misericordia. Quizás la promesa de Dios más dramática con respecto al trato definitivo e incondicional con su pueblo escogido de Israel puede verse en el pacto misterioso y único que hizo con Abraham, que se describe allí en Génesis 15. En respuesta a la pregunta de Abraham, dice la Escritura, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar a la tierra? ¿En qué
conoceré. Y Dios le ordenó, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Y le dijo que los partiera por la mitad. Las partes de cada animal fueron dispuestas en lados opuestos, una enfrente a la otra, así como una tórtola y un palomino. Después, dice la Escritura, hizo caer a Abraham en un sueño profundo. Solo Dios pasó entre los pedazos, con lo cual selló varias promesas divinas. Abraham moriría en paz y en buena vejez. Tras 400 años de opresión y esclavitud, sus descendientes serían libertados de una nación extranjera. Quedó reiterada la promesa de Dios acerca de la tierra, según nos cuenta Génesis 15, del 10 al 21. Sin embargo, a diferencia de otros pactos, aquí todo fue por entero obra de Dios. Obra de Dios. No solamente los términos del pacto, sino también la ratificación del mismo. A pesar de estar dormido, Abraham estaba al tanto de lo que Dios estaba haciendo y diciendo, pero tan solo como un espectador callado. Dios no requirió que Abraham reconociera, y mucho menos que estuviera de acuerdo con ese pacto. Las promesas fueron dadas sin condición. Las promesas fueron dadas sin condición. Este pacto equivalía a una declaración divina e inalterable que Dios se obligó a sí mismo a cumplir en el acto único e irrepetible que se describe aquí en este pasaje que dimos lectura de Romanos 11. Por eso Pablo prosigue a explicar que en cuanto al Evangelio, dice, los hijos de Israel son enemigos por causa de vosotros, los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Por causa de los padres. Ya vimos que en los versículos anteriores, del 11 al 24, que a causa de la transgresión de Israel, su Mesías fue rechazado, nuestro Señor Jesucristo. Sus hijos fueron dejados de lado y se convirtieron en enemigos de Dios. Y eso nos favoreció a nosotros los gentiles. A los suyos, Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, versículo 12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa fue la situación temporal de ellos en cuanto al Evangelio. No obstante, desde el punto de vista de Dios y en cuanto a su elección soberana, los hijos de Israel incluso ahora son y por siempre serán amados por causa de los padres. Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que dice Pablo aquí, capítulo 11 de que leímos recién. Cuando el Señor hizo su elección divina y soberana de la nación de Israel para que fuese su propio pueblo, se comprometió a cumplir sus propias promesas de llevar a los judíos a la salvación y que fuesen amados para siempre, y que fuesen para siempre sus amados y su pueblo santo. Dios se comprometió consigo mismo. Él dio su palabra. Él que fue el que prometió. Él el que hizo el pacto. Sin condiciones. Sin condiciones. Durante este tiempo presente, los hijos de Israel podrían llamarse los enemigos amados de Dios. A causa de la incredulidad están enemistados con Dios, al igual que el resto de los gentiles. Fíjense que dice capítulo 5 de Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos, esa es nuestra condición antes de conocer a Dios. La misma condición del pueblo de Israel, incrédulo, hoy día, al presente, y es la condición de todo ser humano. Incrédulo, impío, es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios.
pero gracias a Dios que fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En capítulo 8, versículo 7 de Romanos, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de nuestra carne son enemistad contra Dios. La elección eterna de Dios garantiza que su enemistad no es permanente. ¿Por qué dice la Escritura? ¿Por qué dice Pablo aquí? Porque los dones de llamamiento de Dios son irrevocables. Aquí dones, en el original, tiene la connotación específica de dones de gracia. Dones de gracias. Aquellos dones que fluyen a partir de un favor completamente puro, completamente inmerecido de parte de Dios. Y dice también Pablo acá, y el llamamiento de Dios se refiere a la elección divina de Israel por parte de Dios para que fuese su pueblo santo. La decisión de Dios, soberana decisión de Dios. Él solo pasó por el medio de la mitad de los animales que había mandado a Abraham a que los partiera. Sin condiciones, por sí mismo. Él dio su palabra. Y Pablo está gozoso porque la va a cumplir. Y eso es lo que comunica aquí en Romanos 11. Y él está gozoso que ocurra esto. Y espera este momento. Dice, como está escrito, la palabra de Dios se va a cumplir. No lo digo yo. Fíjense lo que ustedes ya conocen muy bien. Lo que dice el profeta Isaías. Vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios lo prometió. Que hemos leído una y otra vez también lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. Bendito sea el Dios, o alabado sea Dios, como bien traducen otras, como vemos en otras traducciones. Bendito sea el Dios, o alabado sea Dios, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y eso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza
de su gloria. Dios determinó esto. Dios quiso llamarte, Dios quiso escogerte, aún mucho antes de la fundación del mundo. Pero como verás, ¿qué hiciste vos para que esto ocurriera? ¿Qué hizo el pueblo de Israel, según Romanos 11? ¿Qué hicieron los judíos para que Dios llevara a cabo y cumpliera su promesa? Nada en absoluto. ¿Eran mejores que otros pueblos, que otras naciones? No. Como leímos, por naturaleza, ¿qué son? Enemigos. ¿Eran enemigos ellos? Lo mismo nosotros. Enemigos por naturaleza. Lo que nacía de nuestra propia naturaleza era enemistad contra Dios. Odiábamos a Dios, aborrecíamos a Dios. No teníamos nada bueno para ofrecer a Dios. Y esto hizo Dios, aún mucho antes que nuestra madre nos diera luz. Muchísimo antes. Dios predeterminó esto, preordenó esto. Como dijimos en algún momento, Dios llevó a cabo lo que se propuso. No es que tenía un plan y después no salió como quería y hizo otro ahí a último momento, sin saber si se podía cumplir o no. Y esto es justamente lo que Pablo, por eso es el gozo de Pablo, porque dice Dios es íntegro, Dios es veraz, Dios es inmutable, Dios es soberano, como estudiamos la semana pasada, como bien revelan las Sagradas Escrituras. Dios no cambia y su palabra es toda poderosa. Por lo tanto, si Él prometió que va a quitar el pecado, lo va a hacer. Si Él dice que lo va a salvar y Él determinó, como recién leíamos aquí en Efesios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero aún así quiere que nosotros igual vayamos y prediquemos el Evangelio. Igual así quiere que nosotros oremos para que las personas, Dios obre en sus corazones y que se arrepientan y que reconozcan su condición y que Dios les regale la fe, ese don que es dado por Él, para que puedan depositar en la misma persona de Cristo, que crean que la obra de Cristo solamente los puede salvar. Solamente el que hizo mérito, todos los méritos fue Jesús, solamente Jesús. Nosotros no podemos adicionarle, sumarle nada en absoluto. Ni medio, ni 1% de mérito, nada en absoluto. Y todo se cumple porque la palabra de Dios es veraz, es inmutable. Él llama, y nosotros no nos podemos resistir. Y oramos para que Dios llame a nuestros seres amados. Y oramos para que Dios haya escogido a nuestros compañeros de trabajo. Pero al mismo tiempo sabemos que no podemos atribuir a Dios ningún tipo de injusticia si así no lo hiciera. Porque todos delante de Él somos enemigos. Porque todos delante de Él merecemos el castigo. Solo merecemos eso. Y por eso es que alabamos a Dios por lo que Él nos ha dado. Y todo debe ser para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nada hicimos nosotros. Nada bueno teníamos y nada pudimos hacer tampoco. Incapacitados totalmente para podernos salvar a nosotros mismos. Y hemos recibido de pura gracia. Como hemos ya estudiado anteriormente, y Pablo también se encargó de desarrollarlo en estos últimos 3 o 4 capítulos, del 9 aquí al 11, de que Dios es quien ha tenido misericordia. Dios tuvo misericordia de algunos, no de todos, pero Él es Dios. Dios es el que llama, Dios es el que escoge, Dios es el que decide tener misericordia. Y yo no soy quien para decir que Dios es injusto. ¿Cómo que no salvó todavía a mis familiares, que tanto quiero que se salven? ¿Cómo es que no salvó a mis compañeros? ¿Cómo que no salvó a mis amigos? ¿Cómo no salvó a mis vecinos? ¿Quién soy yo para cuestionar eso? Para plantear eso. Que estoy atribuyendo injusticia a Dios. Pablo una y otra vez dice, no lo hagas. No hagas eso. En ninguna manera podemos pensar eso. En ninguna manera. Y como ya hemos estudiado,
es una forma muy fuerte en el original de decir, no hagas eso. Ni lo pienses. Y Pablo aquí dice, por la gracia soberana y elección de Dios, que no pueden ser ganadas por mérito, tampoco puede ser rechazada. Dios, a su tiempo, salvará a los que Él ha escogido. Y dice, son irrevocables, son inalterables. Por lo tanto, nada puede impedir que la nación de Israel sea salva. Ni siquiera su propia incredulidad. Porque Pablo acaba de declarar que Dios en su soberanía apartará su impiedad. Y en su gracia, quitará sus pecados. Es lo que dice el texto. Lo que es cierto acerca de los creyentes elegidos, también es cierto del Israel elegido. Vayan por favor a 1 Tesalonicenses. Cinco 24. Primera Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Podemos confiar. Originalmente acá Pablo le dice, hermanos, pueden confiar que Dios es fiel a su palabra. Su palabra se va a cumplir. ¿Quién está diciendo que vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad? Dios. Y dice, será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Solo por gracia, solo por medio de la fe, solo porque quiso Dios tener misericordia, como bien lo explica en el capítulo 9. Y eso da realmente gozo a Pablo. Que su pueblo, sus hermanos, sus parientes, según la carne, según la sangre, un día van a ser salvos. ¿Por qué? Por la razón única que Dios lo había prometido. Por eso él cita lo que está escrito. Cita la misma palabra de Dios. Y sabe que nadie puede cambiar, nadie puede alterar la promesa o la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple sí o sí. Como decimos nosotros, te guste o no te guste, la palabra de Dios se cumple. Y aprovecho para decir también que muchas veces se malinterpreta cuando se dice, bueno, Dios es fiel. Sí, es verdad que Dios es fiel. Pero no pienses que porque Dios es fiel y cumple su palabra, que Él va a hacer la vista gorda a tu vida de pecado. No es así. Eso no enseña la Biblia. A nosotros, a nuestra carne, le conviene que interpretemos de esa forma. Pero Dios es fiel a su palabra. Y su palabra dice que Él salva de una forma total, absoluta, lo hace. Si dice que Él, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, es verdad. Lo creemos de todo corazón. Que la salvación es solamente por gracia, no por obra, es por gracia. Que el pecado debe ser castigado porque Dios no es injusto, el pecado va a ser castigado. Y de hecho, los pecados que estaban sobre Jesús, que puso sobre Jesús, fueron castigados, absolutamente todos. Todos. Podría haber dicho, era el mejor momento para haber dicho, bueno, no, están sobre mi unigénito hijo. No voy a ser tan duro. No. Descargó su ira justa, total, absoluta, porque había pecado. Todos nuestros pecados estaban sobre Jesús. Como dice la Escritura, en Él cargó el pecado de todos nosotros. Entonces no puedo yo afirmar que, bueno, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno,
bueno, Él me va a perdonar y me va a dejar vivir como yo quiero. Si realmente sos un hijo, una hija de Él, así como dice la Escritura, Dios no va a hacer, no va a mirar para el otro lado. No va a hacer la vista gorda a tu vida de pecado. Dios se fiel a su palabra y su palabra se cumple y por lo tanto dice que así como un padre disciplina a su hijo cuando es desobediente, así nuestro Padre Celestial nos va a corregir, nos va a disciplinar, porque nos ama. Y esa es la muestra más evidente de que somos sus hijos, de que no nos va a dejar de hacer como nosotros querramos y no va a pasar nada. Basado en que, bueno, Dios es fiel, Dios es bueno. No, tengamos cuidado, no malinterpretemos la palabra de Dios según nuestra propia conveniencia y sobre todo según nuestra carne, a lo que a nuestra carne le conviene. Y acá dice, 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y Pablo aquí asegura, certifica, declara que un día Israel, su pueblo, va a ser salvo. Va a ser salvo. No porque ellos lo merezcan, no porque ellos tuvieran algo bueno que sobresaliera del resto, no. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y Dios ha prometido, y Dios cumplirá su palabra. Porque como hemos citado en la Biblia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios no es hombre para que mienta. Y Él lo que dice, lo hace. Él tiene todo su poder. Él lo que quiere con su palabra, lo hace. Y no hay duda de eso. Como hemos leído en los primeros versículos del capítulo 1 de Génesis. Todo lo que dijo se hizo. Automáticamente, rápidamente, instantáneamente. Como hemos citado también en la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, no tuvo que esperar un tiempo. No tuvo que llevar a cabo un proceso. No. Instantáneamente. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque su palabra es toda poderosa. Y acá Pablo una vez más muestra que debemos glorificar a Dios por su integridad. Dios es veraz. Nosotros somos los mentirosos. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios es justo, Dios es veraz, Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra de Dios se cumple. Y para Pablo, como dije antes, es realmente de mucho gozo poder estar escribiendo esto. Glorificamos a Dios por su soberanía. Glorificamos a Dios por su integridad. Y así vamos a terminar este capítulo dentro de unos domingos, quizás 2 domingos. Y vamos a glorificar a Dios por su generosidad y por su incomprensibilidad. Es incomprensible Dios, incomprensible. Nuestra mente no alcanza a comprender. Y es realmente maravilloso. Y gracias a Dios por lo que sí podemos ir comprendiendo. Y gracias a Dios por lo que sí podemos ir conociendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Podemos conocer más al Dios de la Biblia. Aquel que lo hizo todo, por amor a nosotros. Y todo para su gloria. Como leíamos en Efesios. Para la alabanza de su gloria. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas a través de ella, Señor, todo lo que has querido dejar revelado para nosotros. Señor, realmente nos da mucho gozo porque hemos podido conocer, pero no porque nosotros, debido a nuestros propios méritos, sino de pura gracia, porque tú quisiste tener misericordia de nosotros, porque tú preordenaste que así fuéramos tus hijos. Fuéramos creyentes por la locura de la predicación de la cruz. Fuéramos herederos tuyos, Señor, porque quisiste usar a otras personas anunciándonos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Gracias por las personas que oraron para que nosotros fuéramos tus hijos. Señor, de la misma forma tenemos que nosotros hacer lo mismo, Señor, hasta que tú vengas a buscarnos. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos confiar siempre. Gracias, Señor, porque tú no cambias.
Gracias, Señor, porque tu palabra no cambia. Señor, el cielo, como leamos hoy, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras jamás. Señor, gracias. Gracias porque en ti podemos confiar. Gracias, Señor, porque tú no estás limitado a las circunstancias que nos rodean. Señor, ayúdanos, ábrenos la mente para poder entender, Señor, que tú estás al tanto de todas las cosas que nos ocurren diariamente. Que a ti nada te toma de sorpresa. Que tú no tienes que hacer nada a último momento. Que tú nada te sale mal. Tú eres perfecto en todo. Eres la perfección misma, Señor. Y aún así, limitados como estamos con nuestro entendimiento, podemos aceptar y creer lo que tu misma palabra nos dice. Y te alabamos por eso. Y te glorificamos por eso. Y Señor, y al mismo tiempo te pedimos perdón porque no somos quienes, Señor, para cuestionar, Señor, lo que tú haces, lo que tú has determinado. Tu voluntad se llevará a cabo 100%. Señor, como leíamos en Efesios 1, Señor, por el designio de tu voluntad, por el puro afecto de tu voluntad. Señor, y todo, que realmente nuestras vidas, cada una de nuestras vidas, Señor, te glorifica a ti, Señor. Que sea realmente que vivamos para la gloria, para tu gloria, Señor. Para la alabanza de tu gloria. Señor, pedimos una vez más para que podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Podamos aplicar, Señor, lo que vamos aprendiendo cada día, cada semana. Señor, y así, como decía recién, glorificarte más y más. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias.